Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que bien. Mi nombre es Jorge Bercrito, ¿sí? Soy ayudante de primera de la cátedra. Hoy vamos a hablar de hipolipemiantes, ¿sí? Eh, Obviamente fármacos muy utilizados y muy indicados, ¿sí? Bien, vamos a hablar obviamente del perfil farmacológico de todas las drogas, haciendo principal hincapié en las principales drogas de este grupo que son las estatinas. Recordamos, a ver, hipolipemiantes son todos los fármacos que vamos a usar para lo que sea disminuir los niveles, ¿sí?, de cualquiera de los lípidos del cuerpo estén elevados. En el caso de las estatinas van a tener principalmente un mayor efecto en todo lo que es el colesterol. Son las drogas del mercado más efectivas y costo efectivas, porque antes eran indiscutiblemente las más efectivas. Hoy en día hay otro grupo de fármacos que es más efectivo que las estatinas, pero tienen un costo elevado, que son el último ítem de esta diapositiva, en el cual nosotros vamos a mencionar los que son los inhibidores de PCSK. Pero bueno, por ejemplo, después tenemos a los fibratos, que van a tener una mayor acción sobre todo lo que son el grupo de los triglicéridos. Y después vamos a tener lo que son los secuestradores de ácidos biliares, que tienen una efectividad más limitada. Y el ezetimibe, que es generalmente un adyuvante o coadyuvante que se indica en conjunto con otros más. Es muy difícil encontrar a alguien indicado con ezetimibe como monoterapia. Bien, sé que esta diapositiva a uno lo ve y dice, no, de nuevo, con bioquímica. Pero lo importante de esta diapositiva es entender más que nada las distintas vías por las que nosotros podemos obtener colesterol, ¿sí? Meter colesterol en nuestro cuerpo, que es por la vía exógena, por medio de la dieta, o por una vía de forma endógena, principalmente por la síntesis hepática de colesterol. Importante saber que el hígado va a sintetizar lo que son los ácidos biliares, que van a tener un componente importante de colesterol, eh, y obviamente van a ser importantísimo el hígado, porque es el que va a captar el colesterol desde la circulación mediante los receptores de LDL, y en sí va a sintetizar el VLDL, ¿sí? Pero bueno, redondeando, ¿sí? Y haciendo una especie de resumen de todo esto, nosotros tenemos a las lipoproteínas, kilomicrones, VLDL, IDLL, LDL, HDL, que obviamente dependiendo de la cantidad de la relación que tienen los triglicéridos con el colesterol, los esteroides de colesterol van a tener densidades distintas. Bien, obviamente cuando nosotros ingerimos comida a nivel intestinal es cuando se absorben casi todas las grasas, bien, y se van a formar los famosos kilomicrones, y estos kilomicrones, a medida que van por la circulación portal hacia el hígado, van a seguir siendo degradados por lipoproteínas lipasas para almacenar en el tejido adiposo y en los músculos ácidos grasos libres. Bien, toda esta parte. Luego empieza a tomar rol el hígado con la síntesis de VLDL, bien, que una vez que van a la circulación general, o sea, después de lo que es el hígado, ¿sí?, también van a ser degradados por las lipoproteínas lipasas, porque las tenemos en lo que son los endotelios, para también de vuelta formar un depósito de ácidos grasos libres. Obviamente, a medida que vamos sacando triglicéridos, vamos a tener mayor proporción de lo que es colesterol, entonces las densidades van aumentando. Los de IDLL también, obviamente, van a ir formándose luego en lo que son LDL y ser captadas por receptores hepáticos, ¿sí? Y los receptores, y después tenemos a las LDL, que estas son las que van a ser captadas por el hígado nuevamente, o en el caso de que los tengamos en exceso, es cuando se van a empezar a acumular en distintos otros tejidos, principalmente en todo lo que es el endotelio, y lo que va a después terminar generando la enfermedad coronaria que todos conocemos, con las células espumosas, plaquetas, etcétera, y formación de trombos. ¿Está bien? Después tenemos a lo que son las HDL, que estas son las que
tradicionalmente se lo conoce entre comillas como el colesterol bueno, ¿sí? En las que vamos a, mediante la LCAT, que es la acetiltransferasa de colesterol, de lecitina, en la que va a ir captando, ¿sí? Colesterol para luego ser llevado hacia el hígado y ser obviamente degradado ese colesterol. Bien, según las teorías vigentes, recordamos que tener niveles elevados de LDL obviamente nos llevan a un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Niveles reducidos de HDL también son factores de riesgo para producir enfermedad coronaria. Y como factores protectores, obviamente, lo contrario, llevar el LDL a lo mínimo posible y el HDL tratar de elevarlo. Recordamos que la medida más efectiva de poder aumentar el HDL es solamente con lo que es ejercicio y dieta, ¿sí? No hay ningún fármaco, por más de que haya algunos fármacos que lean en la bibliografía que aumentan el HDL, no está del todo validado de que tengan cierta eficacia para aumentar el HDL per se. Sí, para bajar el LDL. El LDL mediante fármacos, dieta y ejercicio va a bajar, ¿sí? Bien, este es un cuadrito en el que resumimos todas las lipoproteínas. Como se pueden fijar, a medida que va a, ¿cómo se llama? Vamos cambiando la densidad, básicamente aumentándola, ¿sí? La relación va cambiando. Vamos a teniendo mayor colesterol y menor cantidad de triglicéridos. Bien, bien. De vuelta con la teoría de obviamente los niveles. Esto es más que nada en modo ilustrativo de que hay distintos valores, ¿sí? Esto es para alguien que no tuvo enfermedad cardiovascular o una enfermedad coronaria. Recordamos que si alguien tuvo un infarto, estos valores cambian absolutamente, llevándolos a unos valores bastante difíciles de lograr con las medicaciones actuales. Con las últimas que habíamos visto en la diapositiva de objetivos, estos niveles de PCSK, se está llegando a esos objetivos, bien. El caso del LDL en menos de 70, ¿sí? Se está llegando con esos fármacos, pero su costo es bastante elevado, bien. Ahora, yo no les avisé al principio de la clase, yo soy fanático de los Simpsons, de esos que se saben partes puntuales. Esta diapositiva, esta clase, está con bastantes imágenes de los Simpsons, sobre todo en el que Homero es operado del corazón. Pero bueno, cuestión que acá tenemos a todo lo que son los factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo, que son los originales, son a partir de los criterios de Framingham. Es importante que hagamos esta aclaración por algo que vamos a hablar en la diapositiva que viene. Pero bueno, repasándolos, básicamente los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres. En cuanto a la edad, obviamente, a medida que aumenta la edad va a aumentar el riesgo. ¿Por qué obviamente los hombres tienen mayor riesgo? Porque las mujeres tienen los efectos protectores de los estrógenos y en la posmenopausia ese riesgo se equipara. Bien, si nosotros tenemos alguna historia familiar de primer grado habiendo tenido enfermedad cardiovascular de forma prematura, eso ya es un factor de riesgo para uno. Como yo les dije, los niveles de HDL son factores de riesgo, ¿sí? El tabaquismo, sumamente importante, y otros factores de riesgo que están muy relacionados con la dieta, ¿sí? En la hipertensión, con el tema del consumo de sal, lo que es la diabetes, ¿sí? Y lo que es la obesidad per se. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es prevención. Todavía no llegamos a ningún grupo de fármacos, pero créanme que todo esto es importante, ¿sí? Recordamos que teníamos dos tipos de prevención, lo que es la prevención primaria y la prevención secundaria. Es decir, en lo que es el contexto de enfermedad coronaria y enfermedades cardiovasculares, la prevención primaria es aquella persona que tiene todos esos factores de riesgo que veníamos hablando, ¿sí? En la diapositiva anterior, pero que no tuvieron ninguno de estos eventos denominados un evento cardiovascular, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, un ACV, ¿sí?
esas personas no lo tuvieron. Están en riesgo, pero no lo tuvieron. Y nosotros, mediante la administración de fármacos, vamos a tratar de modificar esos factores de riesgo para disminuir el riesgo de que esa persona tenga el evento. ¿Está bien? Y la prevención secundaria son personas que tienen los factores de riesgo y que tuvieron ese evento cardiovascular y sobrevivieron. Entonces, nosotros mediante la administración de fármacos vamos a querer disminuir el riesgo de que esa persona vuelva a tener otro evento, obviamente, y con todo lo que es la morbilidad que eso pueda generar o incluso la mortalidad que esa persona pueda morir. Entonces, lo importante de todo este concepto de prevención en todo lo que es farmacología cardiovascular, van a ver que hay fármacos que se dice que reducen mortalidad, ¿sí? O no lo hacen. Eso es sumamente importante, el concepto ese, porque el concepto de reducir mortalidad en este contexto significa que si estamos en uno de estos dos grupos, porque nosotros le administremos ese medicamento a esa persona para modificar el valor alterado, en este caso de colesterol del laboratorio, vamos a producir un cambio en esa población. Es decir, que menos personas mueran, ¿sí?, en ese grupo, si yo no lo hubiera, comparado a que si yo no le hubiera dado ese fármaco. Entonces, lo importante de todo esto es, si yo tuvo alguien que ya tuvo un infarto, es decir, vamos a intentar hacer una prevención secundaria y tengo un fármaco que demuestra que reduce la mortalidad, ¿sí?, yo le voy a dar ese fármaco a esa persona porque está demostrado de que se van a morir, van a tener un segundo evento o tercero o cuarto con menor riesgo de tenerlo que de no darle el fármaco. Ahora, lo polémico de todo esto es muchas veces hay algunos fármacos que se los indican en prevención primaria y muchas veces se dice que reducen la mortalidad de una enfermedad aún no habiéndola presentado. Y estamos hablando de tratamientos que son crónicos, es decir, yo a esa persona le voy a estar dando probablemente la estatina de por vida todos los días para disminuir el riesgo de un evento que, si bien la persona tiene el riesgo de padecerlo, no lo tuvo todavía. Y ahí es donde todos los ensayos clínicos para probarlos y no, siempre tienen alguna trampa o no, y hay intereses cruzados o no, pero lo importante es tratar de críticamente al paciente que nosotros tengamos enfrente y que no haya tenido la enfermedad, ¿sí?, y estamos en ese límite para indicar o no la medicación, poder discernir si esa persona creemos nosotros que va a estar en el grupo de los que se van a beneficiar o lo de los que no se van a beneficiar. Y esto lo vamos ahora después a ver más adelante. ¿Por qué? ¿Cómo es que hacen en el caso de la prevención primaria para poder indicar los cardiólogos estas medicaciones? Ellos se basan en calculadoras de riesgo cardiovascular, que son de las asociaciones más importantes de cardiología, American Heart Association y de el American College of Cardiology, ¿sí? Estas calculadoras cardiovasculares se entran en internet, la pueden buscar, en donde ustedes ingresando distintos datos del paciente, valores de laboratorio, les calcula el riesgo de esa persona a tener un evento de estos cardiovasculares en los próximos 5 años, ¿sí? Dependiendo del porcentaje de riesgo que se tiene, los cardiólogos generalmente indican o no una estatina a una determinada dosis. Ahora, estas cohortes estas calculadoras de riesgo cardiovascular se hicieron en base a cohortes de los años 90, en base a los criterios de Framingham, en donde obviamente hoy en día estas calculadoras suelen sobreestimar el riesgo cardiovascular. De todos modos, muchas veces estas calculadoras de riesgo cardiovascular y los porcentajes en los cuales unos indican o no lo hacen en base a guías. Estas guías las hacen los expertos, ¿sí?, en el tema de las distintas asociaciones estas que yo les mencionaba,
y cada X cantidad de años van actualizando estas guías y los distintos criterios para poder indicar o no una de estas medicaciones. Así de complejo es todo, y así de simple es como muchas veces a alguien le indican una estatina por indicarle una estatina solamente porque tiene el colesterol un poco alto, cuando quizás es una persona que puede bajarlo con dieta y ejercicio y no hay una urgencia en tener que medicar a esa persona, ¿sí? Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, al final de la clase está mi mail, me pueden mandar un mail y obviamente podemos profundizar el tema, evacuar dudas o lo que necesiten. Bien, volviendo un poco más a lo que es la farmacología neta, obviamente a las dislipemias las podemos clasificar en primarias o secundarias. Las primarias corresponden a lo que son mutaciones genéticas en lo que sean las lipoproteínas o los distintos receptores, ¿sí? Obviamente tienen todo este ciclo del cual hablamos totalmente desregulado. Hay distintos tipos, ¿sí? Como pueden ver ahí, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí? En el tipo 2 hipercolesterolemia familiar, ¿sí? En el tipo 5, en el tipo 4 una hipertrigliceridemia. Ya les pueden dar una idea de lo que está alterado, ¿bien? Y las secundarias pueden ser por mismas enfermedades que uno pueda llegar a tener o por distintos fármacos, ¿sí? Que nosotros administramos que pueden alterar todo lo que es esto, ¿sí? Ejemplos de fármacos que pueden ver en el módulo de cardiología: los diuréticos tiacídicos, ¿sí? Los beta bloqueantes, también antiarrítmicos, también como la amiodarona. Y en el caso de los antirretrovirales, los inhibidores de proteasa alteran bastante el perfil lipídico, ¿sí? Y fíjense la diabetes misma también altera todo lo que son el metabolismo de lípidos, ¿bien? Entonces muchas veces por un motivo secundario nosotros podemos tener todo lo que son el perfil lipídico alterado, y si a eso le sumamos los factores de riesgo que nosotros teníamos antes, eso puede agravar y aumentar el riesgo, ¿bien? Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer? Además del tratamiento farmacológico, es sumamente importante hacer hincapié en el tratamiento no farmacológico, en modificar el estilo de vida de esa persona, ¿sí? En tratar de normalizar la dieta, en que la persona haga una actividad física. Recordamos que la actividad física es la que va a aumentar el HDL, que vendría a ser un factor protector, aumentarlo. Y obviamente controlar todo lo que son los factores de riesgo, la cesación tabáquica, obviamente, y si podemos eliminar la sal, por ejemplo, en el caso de una hipertensión, para ver si con eso es suficiente para poder normalizar la presión, o eventualmente usar algún fármaco para controlar esas cosas. Bien, importante también que en el caso de la diabetes y la insulinoresistencia, con una dieta y actividad física muchas veces también se puede corregir. Entonces, haciendo hincapié en lo que es la dieta y la actividad física, podemos corregir insulinoresistencia y muchas veces las dislipemias secundarias, sobre todo. En el caso de las primarias, siempre va a ser necesario un tratamiento farmacológico. Bien, en el tratamiento farmacológico vamos a hablar de todos estos fármacos. Vamos a hacer hincapié en las estatinas, ¿sí? Vamos a hablar de los fibratos, los secuestradores de ácidos biliares, y vamos a mencionar a los inhibidores de PCSK. En la parte de lo que es niacina, la niacina hoy en día ya no se utiliza, es un fármaco viejo, bastante desagradable, pero lo vamos a mencionar a modo histórico al final de la clase, solamente porque está en el libro, ¿sí? Y los otros que están, no están obviamente son fármacos bastante nuevos, que es el Mipomersen y el Lomitapide. Están en revisión por probabilidad no está del todo cerciorada su seguridad, ¿sí? Están en revisión por la FDA. Bien, bueno, vamos a hablar de lo que son las estatinas. Como dice su nombre, todas terminan en estatina, básicamente. Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina son las que probablemente más hayan escuchado en sus distintos lugares de hospital o donde estén haciendo sus prácticas y vean pacientes.
Lovastatina, pravastatina y fluvastatina, si bien están en el mercado, no son tan comercializadas. Bien, acá la droga patrón, con la cual la primera en ser aprobada y con la cual hay más evidencia, es la simvastatina, ¿sí? Es la que tiene los primeros estudios y ensayos clínicos. Bien, principal y pionero el 4S, un estudio en Escandinavia, en Suecia, con simvastatina, ¿sí? Estos fármacos lo que hacen es inhibir a la síntesis de colesterol endógena en el hígado. ¿Cómo es que lo hacen? Inhibiendo competitivamente la HMG-CoA reductasa, ¿sí? Esta enzima es la enzima limitante de lo que es la síntesis hepática en la vía del mevalоnato. Entonces, nosotros al inhibir a esta enzima, no se produce mevalоnato, todas las vías de lo que es la síntesis de colesterol están inhibidas. Bien, todas las estatinas se van a administrar por vía oral, absolutamente todas, todas y todas. No hay ninguna otra forma de formulación de ellas, ¿sí? Ahora, tienen un primer paso hepático bastante importante y se metabolizan en el hígado por distintos citocromos. En el caso de la simvastatina, de la atorvastatina y de la lovastatina por el CYP3A4, citocromo súper conocido y utilizado por muchos de los fármacos que ya estuvimos viendo, ¿sí? Por la fluvastatina por el caso del 2C9. Y lo importante a nivel metabólico, ¿sí? En la farmacocinética, es que las estatinas que no se metabolizan por citocromos, como la rosuvastatina y la pravastatina. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a estar medicando probablemente a personas de mayor edad y que probablemente tengan otros fármacos indicados y haya polifarmacia. Entonces, evitar un citocromo quizás es una gran ventaja para evitar interacciones medicamentosas, que ahora vamos a ver, ¿sí? Que las estatinas no son inocuas. Bien, la eliminación de las estatinas es por vía biliar, ¿sí? Y su vida media es una vida media corta. De hecho, cuando son indicadas se recomienda tomarlas por la tarde o la noche, ¿sí? Para que su efecto sea máximo, que coincida con el pico hepático de colesterol, que es entre la que es la medianoche y la madrugada, las primeras horas de madrugada. ¿Cuáles son las excepciones que tienen una vida media más prolongada? Y eso es otra gran ventaja farmacocinética, es la rosuvastatina y la atorvastatina, que pueden administrarse en cualquier momento del día porque tienen una vida media ya que se aproxima a las 20 horas. No es casualidad que la rosuvastatina y la atorvastatina son las drogas, las estatinas más comercializadas, obviamente más caras que el resto de las estatinas, ¿sí? Y son obviamente las que más se indican, ¿está bien? ¿Tienen evidencia? Sí tienen evidencia, obviamente fueron aprobadas más recientemente, son las últimas que fueron aprobadas, pero absolutamente son las más comercializadas. Bien, no tienen que saber las dosis, ¿sí? Pero para que ustedes sepan, hay distintas intensidades en los distintos tratamientos de las estatinas. Generalmente van de los 20 a los 80 miligramos para todas las demás estatinas, excepto para la rosuvastatina, que tiene una potencia mayor, teniendo una dosificación que va desde los 5 miligramos hasta los 40 miligramos, más o menos la mitad de las dosis máximas de las demás, ya que las dosificaciones equipotentes de rosuvastatina comparadas con las demás se vio que producían demasiados efectos adversos y por cuestiones de seguridad no se aprobaron para su comercialización. Bien, entonces básicamente según la potencia y la dosificación, a mayor dosis tenemos obviamente mayor reducción de lo que es el LDL, ¿sí? Un par de conceptos que están en el Goodman es que por cada duplicación de dosis se reduce un 6% más la síntesis de LDL. Acá te dice el Goodman que produce un aumento modesto del HDL en aquellos que tienen un nivel de HDL mayor. Bien.
Y una vez que se logran los efectos máximos, suele haber un pequeño efecto rebote en el cual el colesterol sube, ¿sí? Un poco, y por eso es que se tiene que ir escalando la dosis de a poco. Casos en los que se va a administrar una dosis máxima de estatinas y probablemente no haya esta escalada de dosis, es en pacientes que tuvieron un evento coronario y al momento de irse de alta van a tener ya dosis máximas de estatinas en su tratamiento diario, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los efectos adversos de las estatinas? Principalmente hepatotoxicidad. Son drogas que, como se metabolizan en el hígado y su acción es principalmente hepática, van a tener el daño a nivel de lo que son el hígado. Puede ser con aumento de las transaminasas o con aumento de lo que es la bilirrubina. A nivel gastrointestinal pueden generar náuseas, vómitos y diarrea. Esto es más de forma frecuente, ¿sí? Y la otra gran estrella en todo esto es la miopatía, que generan daño a nivel muscular. Puede ser hasta una debilidad muscular, mialgias, hasta en un caso extrema, rhabdomiólisis. Recordamos que era la destrucción de la fibra muscular, ¿sí? Con liberación de mioglobina y potasio al torrente sanguíneo, lo que pueda llevar a que esta mioglobina, una proteína de alto peso, se enclave en el riñón y pueda producir una insuficiencia renal aguda, ¿sí? ¿Quiénes tienen mayor riesgo de poder producir esta rhabdomiólisis? Obviamente, ancianos mayores de 80 años, ¿no? Algún grado de insuficiencia hepática o renal, ¿sí? Y aquellos fármacos que puedan producir una interacción medicamentosa aumentando los niveles del fármaco, porque ya vimos que la miopatía es dosis dependiente y concentración plasmática dependiente. Bien. Y después, en lo que es la farmacovigilancia, se demostró que las estatinas son diabetogénicas, es decir, producen una hiperglucemia llevando a la insulinoresistencia. Entonces, lo importante de todo esto, volviendo al concepto de lo que era prevención primaria, es si alguien que tiene riesgo de tener un evento coronario, un infarto, pero no lo tuvo y le vamos a indicar, por indicarle uno de estos fármacos de forma crónica, en la cronicidad le podemos generar una insulinoresistencia, que la insulinoresistencia per se ya es un factor de riesgo, ¿sí?, cardiovascular. Y no solo eso, si llegamos a lograr que esa persona tenga que ser considerada diabética tipo 2, le estamos sobreimponiendo todas las complicaciones que lleva además tener una diabetes a nivel renal, a nivel de lo que es la retina y a nivel de lo que es la neuropatía, ¿sí? Entonces no es gratuito por indicar estos fármacos. Bien, ¿qué interacciones pueden producir este fármaco que aumente el riesgo de miopatía y de rhabdomiólisis? Clásicamente tenemos dos fármacos que van a ser, está estudiado bastante su interacción, que es el gemfibrosilo y la digoxina. La digoxina se usa para insuficiencia cardíaca y para lo que es la fibrilación auricular. Y en el caso del gemfibrosilo, lo vamos a ver más adelante, es un fibrato para reducir los triglicéridos, ¿sí? Estos dos fármacos generan potenciación de los efectos adversos de las estatinas. Y después cualquier fármaco que vaya a inhibir a los citocromos 3A4 van a aumentar nuestros niveles de estatinas, ¿sí? Ejemplos, antimicóticos como los sóricos, inmunosupresores como la ciclosporina, antirretrovirales como los inhibidores de proteasa, antibióticos como los macrólidos y antiarrítmicos como la amiodarona, por ejemplo, ¿sí? Hay que tener cuidado con esas interacciones. Bien, a quienes no les podemos dar estatinas bajo ningún concepto, a las embarazadas es un fármaco contraindicado en el embarazo, clase X, genera malformaciones y obviamente pasa por leche materna hacia madres que estén lactando tan poco. Bien. En el caso de los niños hay ciertas estatinas que tienen indicación aprobada por la FDA para ser indicadas para chicos. Esas son, por ejemplo, la atorvastatina en chicos mayores de 11 años y la simvastatina y lovastatina, ¿sí? Y en el caso de los chicos de 8 años, para la pravastatina. De todos modos, vamos a ver que para chicos se utilizan otro grupo de otro grupo de hipolipemiantes. Bien.
Si nosotros estamos administrando una estatina y de repente tenemos alguna de estas situaciones, va a ser un criterio de suspender la administración de estatinas y esperar que se solucione el problema y reevaluar a ver si el paciente tolerará o no las estatinas. Es decir, si tenemos una hepatotoxicidad relevante como un aumento de las transaminasas en 3 veces su valor normal o aumentos de bilirrubina por arriba de 2 miligramos por decilitro o aumento de la creatinquinasa CPK por 10 veces su valor normal sin síntomas asociados, o que el paciente venga con síntomas asociados, hacemos una medición de CPK y esté por encima de 4 veces su valor normal. Bien, en caso de que la persona suspendamos, resuelva y tengamos que volver a medicar a ver si la toleran y no los toleran porque comienza con estos problemas nuevamente, vamos a tener que buscar un grupo de fármacos alternativo. Bien, y ahora vamos con lo que es sumamente importante. Bien, retomamos el tema de lo que yo les comentaba al principio de la prevención, ¿sí?, primaria de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o enfermedad coronaria. Estamos hablando de personas que no tuvieron ningún infarto, ninguna ACV, no tuvieron la enfermedad cardiovascular, pero están con factores de riesgo. Según la guía utilizada, bien, estamos hablando de, como les dije, American College of Cardiology y la American Heart Association del año 2018, ¿sí?, o estas siglas que dice USPSTF, que es la Task Force, que vendría a ser como la Asociación Norteamericana de Medicina Familiar. Es una muy importante a nivel mundial. Mucha gente toma de referencia a la Task Force estadounidense o a la canadiense, ¿sí?, en donde básicamente te ponen los criterios según las calculadoras de riesgo cardiovascular, ¿sí? Puse acá que para el American Heart es el 1 y 2. Estos 2 puntos es para el American Heart y 3 y 4 para lo que es la Task Force. Bien, vamos a ver la de la American Heart. Estamos hablando de a quiénes le vamos a dar estatinas. Bien, no hay obviamente, ellos te dicen de que si tú tienes un nivel de LDL por encima de 190, ¿sí?, o 190 o más, hay que indicar estatinas a un tratamiento de máxima intensidad por el alto riesgo cardiovascular que esto presenta. Bien, probablemente esta persona con estos niveles de LDL tan elevados tenga una dislipemia primaria. En esos casos va a estar indicado. Ahora vamos con personas que están entre los 40 y los 75 años, que tengan diabetes diagnosticada y que tengan unos niveles de LDL entre 70 y 190. Por su moderado riesgo cardiovascular se sugiere indicar una estatina con un tratamiento de moderada intensidad. Y ahora vamos con los grises. Bien, 40 a 75 años con un LDL entre 70 y 189. No tenemos diabetes. Tenemos por calculadora de riesgo cardiovascular, que se calcula acá, yo les había dicho de 5 años, es de 10 años, pido disculpas. Si tenemos un riesgo que por la calculadora nos dice tiene más de 20% de riesgo cardiovascular, tiene un riesgo cardiovascular alto, iniciemos estatinas a máxima intensidad. Entre un riesgo de 7,5 y menor de 20%, riesgo de intermedio, moderada intensidad. Entre un riesgo del 5 al menos del 7,5%, border, discusión de lo que son riesgos y sugerencia de una estatina de moderada intensidad. Este punto es un gris, ¿sí? Y si tiene menos de un 5%, es un riesgo bajo, sugieren modificar el estilo de vida. Bien, entre el 5 y el 7,5% es la gran cantidad de gente con factores de riesgo, ¿sí?, y que nunca tuvo un evento, ¿sí? Además está aclarar que personas mayores de 75 años no se sugiere, es por evidencia inconclusa, no se indica, no se debería indicar,
¿sí? Porque no se pueden establecer riesgos versus beneficios, y en menor de 40 años tampoco lo tendría. Si tuviéramos a alguien de menor de 40 años que tiene un colesterol de este nivel, más de 190, probablemente tenga una dislipemia primaria, seguramente va a estar medicado con una estatina. ¿Está bien? Lo digo porque se van a sorprender de la cantidad de abuelitos que tienen 80 y pico años o 70 y pico años que nunca tuvieron una enfermedad cardiovascular y están por su médico de cabecera con una estatina indicada. Habría que indagar a ver si realmente se beneficia o no de tener una medicación que puede generarle un daño, como vimos, que es una rhabdomiólisis por interacciones medicamentosas, porque seguramente esté medicado por otra cosa, y que pueda producir una insuficiencia renal, obviamente, y lo grave que es una rhabdomiólisis. Bien, estas son las de las Task Force, son parecidas, ¿sí? Y ahora, esto es central, es decir, una estatina para quien tuvo enfermedad cardiovascular, hay que darla sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene una reducción de lo que es mortalidad comprobada en ensayos clínicos, ¿sí? Y recontra chequeado. Es decir, quien haya tenido un infarto agudo de miocardio, haya tenido una ACV o eventos coronarios, debe tener una estatina, ¿sí? Es decir, el paciente se recupera de su enfermedad y se va de alta con la estatina puesta, ¿sí? Eso es sumamente importante. Bien, con respecto a lo que, y terminamos con esto, con respecto a lo que es la prevención primaria, hay evidencia a favor y evidencia en contra de la reducción de mortalidad con prevención primaria de estatinas. Es decir, tenemos ensayos clínicos que tienen resultados concluyentes de que hay una reducción de la mortalidad en aquellas personas que todavía no tuvieron un evento, ¿sí? Esto obviamente es a un grupo le dan estatinas y a otro grupo no le dan estatinas que tuvieron factores de riesgo, hacen un seguimiento a lo largo del tiempo y después se evalúan quiénes tuvieron un evento y quiénes no. Se vio que con el grupo de estatinas hubo menor cantidad de eventos. ¿Fue estadísticamente significativo? Sí, pero no no con una tendencia sumamente dispareja en cuanto a su significancia estadística. ¿Por qué lo digo? Porque hay ensayos clínicos en donde se evalúa lo mismo y que no es significativo y no dio una disminución de la mortalidad significativamente distinta. Entonces, por eso es lo que yo digo, hay evidencia para los dos lados. Hoy en día la tendencia es a que se indique de forma de prevención primaria con un probable beneficio. Bien, yo creo que es lo más importante esto de estatinas. A su vez, cómo es que las estatinas, cómo es que se explica en la bibliografía que las estatinas logran esta reducción de mortalidad, sobre todo en la prevención secundaria, estos efectos pleiotrópicos, es decir, múltiples efectos que generan un único objetivo. Por estos que dicen acá, están demostrados del todo, o sea, no tiene una demostración in vivo de esto, sino que es más bien a nivel in vitro y es lo que se supone que produce la estatina, ¿sí? Mediante todo lo que es el estudio de la formación de placas. Aumento de óxido nítrico a nivel endotelial, se estabiliza en la placa, tiene una actividad antiinflamatoria, disminuye todo lo que es la oxidación y lo que son la formación de las células espumosas, etc. ¿Sí? Bien, eso fue estatinas. Yo creo que es lo más importante de todo este grupo de fármacos porque son los más efectivos y costo efectivos. Bien, otro fármaco que muchas veces viene coformulado con las estatinas para aumentar su efectividad es el ezetimibe. El ezetimibe básicamente se administra solamente por vía oral, viene solamente en comprimidos de 10 miligramos, es una única dosis. Y lo que hace el ezetimibe es inhibir la absorción intestinal de colesterol por parte de lo que nosotros ingerimos por la dieta, ¿sí? A través de una proteína transportadora que le llaman PIC.
básicamente realiza circulación enterohepática, se elimina por heces, ¿sí? Y disminuye el LDL entre un 15 y un 20%. Se da coformulado con estatinas porque si se administra de forma en forma de monoterapia, esto lo genera un upregulation de todo lo que son los o sea, vendría a ser un downregulation de todo lo que son los receptores hepáticos del LDL, fomentando la síntesis hepática de colesterol, ya que el cuerpo de alguna forma sensa menor ingreso por la vía exógena de colesterol. Por eso es que se coformula con estatinas para inhibir todo lo que es la HMG-CoA reductasa y inhibir la absorción a nivel de lo que es intestinal. Bien, con quienes no se puede dar estos fármacos, vamos a ver que son con los secuestradores de ácidos biliares. Ahora vamos a saber por qué, ¿sí? Y pasamos a lo que son los fibratos. Los fibratos, por ejemplo, el clofhidrato, gemfibrosilo, fenofibrato, ¿sí? Son fármacos que vamos a usar para, más que nada, disminuir la síntesis de triglicéridos. Su mecanismo de acción es a través del receptor de activador de peroxisomas, o PPAR-alfa, que son receptores nucleares, es decir, que el fármaco va a ingresar al citoplasma, va a ingresar al núcleo y mediante la unión de distintos represores, estimuladores y coactivadores, va a estimular la síntesis y transcripción de ARN y síntesis de ciertas proteínas, es decir, aumentar la LPL para aumentar lo que es la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Al haber más LPL va a haber menor cantidad de lo que es VLDL y de lo que son los kilomicrones, ¿sí? Va a disminuir lo que es la expresión del ApoC3. Esto va a producir un aumento de más captación de VLL y aumentar distintas apoproteínas. Bien, a su vez se ve que el grupo de fármacos tiene un efecto antitrombótico, ¿sí? Al inhibir todo lo que es la coagulación y facilitar lo que es la fibrinólisis de lo que es la cascada de la coagulación. Bien, todos también se van a administrar por vía oral, ¿sí? Todos se van a metabolizar a nivel hepático y se van a eliminar por vía renal. ¿Cuáles son los efectos adversos que tienen estos fármacos? Bien, reacciones de hipersensibilidad, sobre todo rash, ¿sí? Mialgias, como los estatinas, ¿sí? Dolor muscular, ¿sí? Pueden dar cefalea y en el caso de, a nivel de lo que es la vesícula, litiasis vesicular, ¿sí? Formación de litos. Entre las interacciones de relevancia, como habíamos visto con estatinas, el aumento de lo que es el riesgo de miopatía justamente con el gemfibrosilo, ¿sí? Y en el caso de, puede interaccionar con lo que son anticoagulantes como la warfarina, ¿sí? Y potenciando el efecto anticoagulante, por este efecto antitrombótico que habíamos visto. En quienes está contraindicado, embarazo, son clase X o D en algunos casos. En niños tampoco se pueden dar. Bien. Para quienes van a obtener mayor beneficio de los fibratos, como dije, les había dicho, disminuyen lo que es la síntesis de triglicéridos, entonces son hipertrigliceridemias severas, ¿sí? En la hiperkilomicronemia familiar y en la hipolipoproteinemia tipo 3 o disbetalipoproteinemia familiar, que cursan con estos niveles de lípidos elevados. Bien. Bien, pasamos a lo que son los secuestradores de ácidos biliares o las famosas resinas de intercambio: colestiramina, colestipol y colesevelam. Bien, estos generalmente son moléculas bastante grandes que tienen una polaridad positiva y van a quelar de alguna forma lo que son los ácidos biliares, que se dan generalmente con una carga negativa. Entonces los ácidos biliares, que normalmente, como les dije que estaban formados por colesterol, realizan circulación enterohepática, entonces no van a poder hacer esa recirculación y van a exigir a que el hígado esté constantemente sintetizando, ¿sí?, ácidos biliares, ¿sí? Esto va a generar un aumento de lo que son la expresión de receptores, una upregulation de la enzima de la vía, la enzima limitante como la HMG-CoA reductasa,
y va a llevar también a un aumento de la síntesis de triglicéridos, que eso puede ser un problema. Bien, se dan por vía oral todos, pero lo importante de todo esto es que como es un fármaco que actúa a nivel de lo que es local, de la circulación enteropática y en el intestino, es su interacción con fármacos que administramos por la misma vía oral. Por eso yo les hablaba con el tema del ezetimibe, que el ezetimibe necesita actuar también ahí en lo que es la circulación enteropática. Entonces, si los administramos juntos, es una forma de antagonizar el efecto de los demás, evitando lo que actúen, ¿sí? Vienen en polvo para diluir o en cápsulas, ¿está bien? No se absorben, actúan a nivel local. ¿Qué efectos adversos? Hipertrigliceridemia, acidosis hiperclorémica, ¿sí? Y una sensación, como viene un polvo para diluir, una sensación arenosa de ingestión. Obviamente van a producir una hinchazón, ¿sí? Y una sensación de llenado, bien, y pueden generar también constipación. Como yo les dije, las interacciones, cualquier cosa que nosotros demos por vía oral va, y en conjunto con ellos va a interferir en su absorción. Estatinas, tiazidas, ¿sí? Levotiroxina en el caso de hipotiroidismo. Entonces lo importante es que hay que espaciar las administraciones para que obviamente no haya interferencia. O 1 hora antes de las resinas o esperar 3 a 4 horas luego de ellas. Bien. Estos fármacos están más indicados para hipercolesterolemias durante el embarazo, para controlar los niveles de lípidos en el embarazo, ¿sí? Era una opción en aquellos que no toleraban las estatinas, como yo les dije, porque producían sus efectos adversos. Se pueden dar en combinación con estatinas también. Y en algunos casos en pediátricos, en chicos. Obviamente, ilio, obstrucciones intestinales o dolores, obviamente así, no hay que administrarlos por riesgo a que el fármaco quede básicamente ahí, no sea eliminado y pueda empeorar el cuadro. Y en el caso de las hipertrigliceridemias por sus efectos adversos. Bien. Ya estamos terminando, chicos. Quédense tranquilos, quedan un par de diapos. Vamos a mencionar a estos que son los inhibidores de PCSK. Evolocumab y alirocumab se aprobaron hace unos años. Estos rompen con toda la monotonía de la administración oral. Estos son fármacos que se administran por vía subcutánea, son anticuerpos monoclonales, ¿sí? Los anticuerpos monoclonales, recordamos que son justamente anticuerpos dirigidos contra un blanco, ¿sí? Molecular, en este caso contra la PCSK9, que es una proteína convertasa. Básicamente, esta enzima lo que hace, ¿sí? Normalmente la marca al receptor de LDL para que sea internalizado y destruido, ¿sí? Si nosotros interferimos con este PCSK9, con el anticuerpo el receptor de LDL va a permanecer mayor tiempo en la membrana, favoreciendo a que capte el LDL del plasma. Bien, fíjense la cantidad del porcentaje que disminuye el LDL en forma de monoterapia o en pacientes que ya están en tratamiento con estatinas reduce un 60% más lo que es el LDL, o sea, viene a romper el esquema de que las estatinas eran las drogas más efectivas para bajar el colesterol. Su problema es el costo que tienen elevado. Estamos hablando de 10.000 pesos mensuales comparados a las estatinas que con descuentos están en aproximadamente los 400 pesos mensuales, ¿sí? Quizás ahora un poco más. Entonces, obviamente esto no se puede, esperemos a que se indiquen así como así. Las indicaciones aprobadas de estos fármacos es para justamente las dislipemias primarias que están en tratamiento ya con estatinas, que requieren reducciones de LDL, ¿sí? Que para llegar a los objetivos propuestos, tanto para prevención primaria como para prevención secundaria.
Yo les había dicho que es muy difícil llegar a los objetivos del LDL planteados en alguien que tuvo una enfermedad coronaria. Bueno, con estos fármacos se llega fácilmente. También para lo que están teniendo reciente indicación y aprobación en estos anticuerpos monoclonales es para aquellos que no tienen una hiperlipidemia primaria, es decir, tienen una hiperlipidemia secundaria, que tuvieron ya un evento cardiovascular y que no logran llegar al objetivo propuesto. Se está permitiendo que sean indicados estos fármacos. Entonces, la discusión también está en a nivel costo-efectividad, ¿sí? Porque salen bastante plata. Si la persona lo puede pagar en ciertos países donde el sistema de salud lo permite, se lo pagará. Pero en nuestro caso, que tenemos una cobertura más universalizada por medio de las obras sociales, las prepagas, que nosotros pagamos un seguro, y si realmente la indicación existe y no se llegan los objetivos, la obra social de la prepaga debería cubrirlo, y es un costo importante que hay que ver si están dispuestas y pueden o no cubrirlo, ¿no? Sin mencionar al Estado, como los hospitales públicos, que nunca van a poder cubrir este tipo de fármacos. ¿Qué efectos adversos tienen estos inhibidores PCSK? Como cualquier anticuerpo monoclonal, reacciones en sitio de inyección, ¿sí? O mayor riesgo de lo que son infecciones, lo que sea vía aérea superior, infecciones urinarias, y todavía no está del todo comprobado. Se cree que hay un cierto riesgo con déficit neurocognitivo, con la cronicidad. El tema es que, como tienen pocos años en el mercado, debería hacerse un seguimiento más a largo plazo y de esa forma poder comprobar el riesgo ¿sí? Y para terminar, chicos, como yo les había mencionado, vamos a hacer un mini repaso de lo que es la niacina, ¿sí? Niacina, que es el ácido nicotínico, que es un fármaco que ya no se usa. Está en el libro del Woodman. Es un fármaco que inhibe a la HPL, que es la lipasa hormonosensitiva. Lo que produce básicamente es una disminución de lo que es la síntesis de VLDL y lo que es el LDL. Va a favorecer la acción de la lipoproteína lipasa, y este es un fármaco que, si ustedes podrían decir cuál de todos los fármacos aumenta más la HDL, era la niacina, ¿sí? No se puede usar entre lo que es el embarazo, está bien, y en todo lo que es que tengan enfermedad ulcerosa, ¿sí? A nivel gástrica, básicamente. ¿Qué efectos adversos? Esta se da por vía oral también. ¿Y qué efectos adversos? Va a producir un enrojecimiento de lo que es el tronco superior, un rash, un prurito, que tiene características bastante particulares, que calma con ácido acetilsalicílico o aspirina, y va a empeorar con lo que es alcohol o que son bebidas calientes. Alteraciones a nivel gastrointestinal, ¿sí? Hepatotoxicidad, hiperuricemia, hiperuricemia, bastante desagradable todos los efectos adversos que provoca. Por eso mismo se dejó de utilizar, ¿sí? Así que bueno, chicos, con eso terminamos. Cualquier cosa, ahí tienen mi mail, jorgebarcrito@gmail.com, ¿sí? Me pueden escribir, no hay ningún tipo de problema. Yo voy a contestarles. Puedo tardar a veces en contestar por una cuestión de que a veces que estoy en quirófano, y a veces que abro los mails y no los contesto, y después me olvido de contestarlos. Pero siempre vuelvo a entrar a la casilla y reviso y termino contestando los mails. Quédense tranquilos, puedo tardar, pero los voy a contestar todos. Así que bueno, chicos, espero que les sirva. Y lo importante de todo esto, como les dije, son el tema de las estatinas. Más que nada eso. Muchas gracias.